Hoy quiero hablar de una experiencia que he visto repetirse muchas veces en el mundo de la música y que en realidad se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida. No importa si trabajas en una banda, en un equipo de oficina o en un proyecto creativo. Tarde o temprano puede aparecer alguien cuya esencia trae más problemas que soluciones. Un amigo productor con décadas de experiencia grabando a grupos en su estudio me confesó una vez algo que me marcó. En la mayoría de las bandas con las que había trabajado, siempre había alguien así. Un perfil que se repetía con demasiada frecuencia. Porque en la vida, como en la música, no basta con tocar las notas correctas. Si uno comete un error, lo corrige con ensayo. Pero una dinámica tóxica basada en el desprecio, la burla o la explotación corroe la confianza y mata cualquier proyecto desde dentro. Todos queremos alcanzar objetivos, y es normal que cada quien use las estrategias que tiene a mano para llegar a ellos. Pero hay gente que se autoproclama líder de un grupo sin tener realmente las cualidades para serlo. No construye, no escucha, no suma. Lo suyo es mandar. Decide la dirección de todo sin dejar que los demás aporten. Y lo más duro, mientras sus compañeros hacen el trabajo real, él se encarga de criticar, de imponer y de incomodar con su actitud. Suele manejar un doble estándar. Cuando necesita ayuda de músicos, técnicos, diseñadores o staff, busca pagar lo mínimo posible, incluso recurriendo al chantaje emocional. Hazlo como amigo, tú sabes que estamos todos en el mismo barco. Ya habrá mejores oportunidades. Pero cuando se trata de su propio trabajo, no negocia ni un céntimo. Siempre cobra lo suyo y lo cobra bien. La amistad, la lealtad y el compromiso no son para él valores reales, sino herramientas que usa para sacar ventaja. De puertas afuera presume de moral, de su esfuerzo, de su entrega. Se vende como alguien incansable, pero en la práctica, cuando hay que arremangarse, no aparece. Prefiere distraerse con cualquier excusa mientras los demás solucionan el problema. Y como si fuera poco, minimiza el esfuerzo de los demás. Lo suyo siempre vale más, lo de los demás siempre parece poco. Una dinámica que erosiona la motivación del grupo. Quizá el rasgo más agotador es su forma de ver todo como una batalla. Para él, tocar con otros músicos no es colaborar, es competir. Porque mientras algunos ven la música como una celebración compartida, él solo puede verla como un marcador de ganar o perder. Cuando comete errores nunca asume, siempre encuentra a alguien a quien culpar, el técnico, el compañero, las condiciones. Si algo sale bien es mérito suyo, si sale mal, jamás es su culpa. Otro de sus orgullos es decir las cosas claras. Afirma que la gente se ofende porque no sabe aceptar la verdad, pero en realidad confunde sinceridad con agresión. No es lo mismo decir volvamos al compás 29 porque creo que hay algo en la afinación que no está funcionando, que soltar delante de todo el mundo esto suena fatal, parecéis aprendices de pacotilla. Una comunicación destruye, la otra construye. El líder auténtico no se impone, inspira, no se proclama, se reconoce, no exige obediencia, despierta confianza. La primera característica de un líder verdadero es la claridad de reconocer que nadie lo sabe todo. El líder escucha, aprende, admite errores y al hacerlo abre un espacio donde los demás también pueden crecer. El liderazgo no se sostiene en sermones, sino en ejemplos. El líder verdadero cumple lo que promete, se arremanga cuando es necesario, no pide a otros lo que él mismo no estaría dispuesto a hacer. De ahí nace la autoridad auténtica, de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Sabe leer las emociones de su grupo, cuida el modo en que se comunica, entiende que la forma importa tanto como el contenido. La empatía no lo debilita. El líder no se coloca en el centro para absorber, sino para sostener. Su pregunta constante no es ¿qué gano yo?, sino ¿qué necesita el grupo para avanzar? Por eso, aunque ocupe una posición visible, su fuerza está en lo invisible, en cómo facilita, anima y cuida. El falso líder es un maestro de la apariencia. Se muestra como trabajador incansable, como alguien moralmente intachable, como defensor de la sinceridad. Pero esa imagen no se corresponde con la realidad de sus actos. Hay un error extendido, confundir autoridad con dominio. El dominio se impone por la fuerza o por la manipulación. La autoridad verdadera, en cambio, surge del ejemplo. No necesita imponerse, se reconoce de forma natural.
Hay quienes creen que liderar consiste en imponerse. Se aferran a la idea de que quien habla más alto, quien dicta, quien exige, es quien dirige. Pero ese dominio es solo un espejismo, porque imponer no es lo mismo que guiar, y mandar no es lo mismo que inspirar. El dominio genera obediencia forzada, nunca compromiso verdadero. Siempre están evaluando, comparando, buscando fallos en los demás o en el entorno. Están atrapados en la vigilancia constante, preocupados por cómo mantener su superioridad o manipular a los demás. Esta presión continua afecta a su salud física y mental, contribuyendo a que envejezcan peor o que se vean agotados permanentemente. Su forma de ver el mundo es negativa, todo lo externo es insuficiente o equivocado. Como nunca miran hacia adentro, nunca se dan cuenta de sus errores, lo que refuerza la queja perpetua: la vida me falla, la gente no está a mi nivel. Por fuera parecen seguros, arrogantes, implacables, pero en el fondo temen no ser suficientes. Esa necesidad de autoafirmación permanente los lleva a priorizar siempre su interés sobre el de los demás. Creen que siempre tienen la razón y que los demás están equivocados. Alguien puede haber aprendido que manipular, mentir o imponer era la única forma de sobrevivir o de ser valorado. Así, su modelo de relación con el mundo está basado en dominación y autoafirmación, no en colaboración y empatía. Porque están tan enfocados en mantener su imagen y controlar a los demás que ignoran el desgaste interno. Consideran que su comportamiento es normal o que al menos es eficiente. Es un arquetipo universal que ha aparecido desde siempre en la literatura, la mitología y el teatro. La caída del arrogante o del soberbio. La idea central es que quienes se creen por encima de todos, que no reconocen límites ni respetan a los demás, terminan destruyéndose a sí mismos o perdiendo lo que han conquistado. Alguien que cree que puede manipular todo, controlar a todos y salirse con la suya indefinidamente. Lo interesante es que estos relatos no solo son literarios, sino también filosóficos y prácticos. Nos enseñan que el poder mal gestionado y la falta de autoconciencia tienen consecuencias inevitables. Hay muchos ejemplos clásicos de este arquetipo. Edipo intenta superar su destino y protegerse de lo que los oráculos anunciaron. Su arrogancia y confianza en su propia inteligencia lo llevan a tomar decisiones precipitadas, a no escuchar advertencias y a culpar a otros. Al final descubre que sus intentos de controlar la situación solo lo llevan a cumplir la profecía que quería evitar, la destrucción de su linaje y su propia desgracia. Ícaro y su padre Dédalo huyen de Creta usando alas de cera. Dédalo le advierte a Ícaro que no vuele demasiado alto ni demasiado bajo, pero Ícaro, confiado en su destreza y deseando superar los límites, vuela cerca del sol. La cera se derrite y cae al mar, muriendo. Narciso desprecia a todos los que le aman, obsesionado consigo mismo. Se enamora de su propia imagen reflejada en el agua y termina muriendo allí, incapaz de apartarse de sí mismo. Faetón pide conducir el carro del sol, a pesar de que no tiene la fuerza ni la experiencia para controlarlo. Su arrogancia le lleva a perder el control, provocando incendios en la tierra y finalmente es fulminado por Zeus. Creso. Su soberbia le hace invadir Persia sin precaución, creyendo que es invencible. Pierde su reino y casi su vida. Todos estos mitos tienen algo en común: soberbia, exceso y la falta de autoconciencia, que llevan a consecuencias inevitables, ya sean materiales, sociales o existenciales. Cuando se encuentran con alguien que puede aumentar su estatus, darles dinero, sexo o influencia, su comportamiento cambia radicalmente. Se vuelven amables, atentos, encantadores. Todo parece genuino, casi amistoso, pero es un actuar calculado, un modo de ganar puntos y aprovechar la oportunidad. En cambio, con quienes no pueden sacar nada, su actitud suele ser fría, despectiva o incluso agresiva. Su reputación a largo plazo se erosiona. La gente percibe que su amabilidad depende de lo que pueda sacar, y cuando alguien se da cuenta de la manipulación, deja de colaborar o se aleja. Cada burla, cada comentario sarcástico no solo es incómodo, sino que produce estrés crónico, inseguridad y miedo a equivocarse. Esto puede llevarte a abandonar lo que antes era placentero. Con el tiempo, la gente se cansa de sus abusos, de su agresividad, de su falta de empatía.
Al principio cuesta enfrentarlo, muchos prefieren inventar excusas para no trabajar con él, pero el efecto es el mismo, aislamiento. Su economía, basada en aprovecharse de los demás, empieza a resentirse. Su reputación se quiebra, lo que parecía una cima se convierte en un precipicio. Y lo más duro, el gremio empieza a hablar. No son rumores malintencionados, son verdades que todos confirman con sus propias experiencias. En poco tiempo ese líder acaba solo. He visto esta historia repetirse varias veces y siempre termina igual. El personaje que quiso imponerse sobre el grupo acaba perdiendo todo. Si tienes a alguien así en tu entorno, no lo arrastres contigo. Su energía es como una nube negra que contamina todo lo que toca. Te frena, te desgasta y a largo plazo incluso puede cerrarte puertas. Rodéate de gente que sume, que valore, que se arremangue contigo. De músicos, colegas, amigos que no vean la colaboración como un campo de batalla, sino como una oportunidad de crear algo más grande que nosotros mismos. La música, como la vida, no es una competición, es un acto de comunión. Y quienes entienden esto construyen carreras largas, relaciones duraderas y entornos donde todos crecen. No tengas miedo de dejar caer a quienes solo saben drenar, porque al hacerlo te liberas y entonces descubres que sin ese peso muerto, tu grupo y tu vida puede volar mucho más alto. Muchas veces no eres el único que está cansado. Hablar con otros abre opciones de actuar juntos. Cuando ya no hay margen de mejora, entonces nos toca soltar. El punto clave es no esperar a que cambien. Esperar a que de repente sean empáticos y justos es como esperar a que un tigre se vuelva vegetariano. Lidiar con alguien así es drenante, pero también puede ser una lección poderosa. Aprender a poner límites, defender tu valor y elegir con quién quieres caminar. Cuando sueltas a alguien tóxico, se abre espacio para que puedas colaborar con gente que de verdad cree en el trabajo y en el equipo. Y ahí la energía se transforma, todo fluye mejor, los proyectos crecen y tu creatividad respira. Nos recuerdan que el talento técnico no basta si no va acompañado de una buena esencia, que la forma en que tratamos a los demás es lo que al final define nuestro legado. Por eso, si alguna vez tropiezas con alguien así, tómatelo también como un recordatorio, no solo para marcar límites y protegerte, sino también para reforzar tu propia manera de estar en el mundo, para decidir conscientemente ser de los que construye y no de los que destruye. Porque al final la música y la vida no se trata de quién se impone sobre quién, sino de lo que somos capaces de crear juntos. Y cuando eliges rodearte de gente que vibra en esa sintonía, lo que se construye trasciende cualquier nube negra. Quien actúa egoístamente, no paga lo justo, explota a otros, engaña, roba o descuida su entorno, a menudo termina pagando de formas inesperadas, pérdidas materiales, facturas enormes, accidentes, objetos dañados o dinero que se escapa de maneras que parecen casi irónicas. No se trata de castigo sobrenatural, sino de causa y efecto. La negligencia, la avaricia y el desorden crean desajustes que inevitablemente se reflejan en la vida práctica. Es curioso y en cierto modo ilustrativo. Lo que intentas evadir de un lado termina reapareciendo en otro. Actuar bien tiene consecuencias positivas visibles. Actuar mal, tarde o temprano, las tiene también. Tenemos que entender que la verdadera fuerza no está en imponer, sino en coordinar talentos y recursos para crear resultados mayores de los que podríamos lograr solos. Un verdadero líder, alguien que actúa con coherencia, respeto y empatía, atrae naturalmente a otros. La gente quiere colaborar con él, incluso a veces sin recibir un pago inmediato, porque sienten que es un honor contribuir, aprender o compartir un proyecto con alguien que los valora y los respeta. En cambio, el falso líder intenta obligar, forzar o manipular. No hay vínculo real, no hay respeto genuino. Por eso necesita presionar para que los demás hagan el trabajo por menos dinero o sin interés. Puede salirse con la suya durante un tiempo, pero tarde o temprano sus decisiones generan consecuencias negativas. Resulta incómodo convivir con alguien así. Su agresividad, su falta de empatía, su necesidad de estar por encima desgastan a cualquiera. Sin embargo, incluso el mal ejemplo ilumina. Sin darse cuenta, son espejos invertidos. Nos muestran, por contraste, aquello que no queremos ser. Todo lo que se edifica sobre la soberbia se derrumba, porque la soberbia busca poseer, imponerse, dominar. Y la vida en común no funciona así. El otro no es un objeto, es un ser con el que convivimos.
El falso líder, que quiere ganar siempre, pierde lo esencial, la confianza de quienes lo rodean. Y cuando la confianza se rompe, no hay técnica, ni talento, ni discurso que lo salve. No son únicamente los demás, son también un espejo que, nos guste o no, nos obliga a mirarnos a nosotros mismos. Porque todos, en mayor o menor medida, llevamos dentro semillas de estas mismas actitudes que criticamos. La soberbia que busca imponerse, que nos hace sentirnos por encima de los demás, la burla que usamos para defendernos cuando algo nos incomoda. Lo interesante de estos mitos que hemos visto es que no estaban pensados solo para señalar al protagonista, sino para que nosotros, leyendo esos mitos, nos reconociéramos en ellos. La caída de Edipo, de Faetón, de Ícaro, funcionaba como un recordatorio de esto también te puede pasar a ti si no vigilas tu carácter o tus decisiones. Tal vez no llegamos a los extremos del personaje que manipula y explota, pero ¿cuántas veces hemos tratado de imponer nuestro criterio sin escuchar al otro? ¿Cuántas veces hemos disfrazado de broma un comentario hiriente? ¿Cuántas veces hemos buscado relacionarnos con alguien solo porque podía darnos algo? Reconocerlo duele, pero también es el primer paso para no repetir lo que criticamos. El verdadero aprendizaje no está solo en señalar al falso líder, sino en asegurarnos de no convertirnos en uno. Es demasiado fácil quedar atrapado en el juego de la soberbia, especialmente en ámbitos competitivos como la música, donde constantemente se compara, se mide y se juzga. La tentación de querer destacar a costa de otros está siempre ahí. Por eso, el espejo que estos personajes nos ponen delante no debe ser ignorado. Nos enseñan con su forma de destruir la importancia de cultivar lo contrario. La empatía, la escucha, el respeto. De algún modo son como antimaestros, nos muestran con claridad lo que nunca debemos llegar a ser. Y en ese sentido, incluso su sombra puede iluminar nuestro camino si sabemos leerla. Sarah, yo soy Sarah y ahora estás bien hablando con Sarah. Si la música